Estos han sido los últimos Seagate que salieron en 2024 y han sido los penúltimos en llegarme. Hay otro modelo mucho más interesante para mí que no desvelaré a menos que te pases por la sección comunidad de mi canal y que serán revisados en unas semanas. Centrándonos ahora en estos Odyssey, que serán los segundos de la marca tras el paso de los Estrella que podéis ver en el enlace que aparece por arriba, veremos qué nos aportan a partir de sus características y su precio. Vamos al lío. Comenzando como ya es clásico en este canal, veremos que se incluye dentro de la caja de estos Seagate Odyssey, y a la vista salta que sigue siendo un estilo continuista de la marca, por lo tanto lo que encontramos dentro no es muy distinto a lo que ya vimos en los Estrella. En la caja podemos ver que se incluyen 3 pares de ear tips de silicona de 3 tamaños y un par de espuma, un cable de 3,5 mm como única opción a elegir y un estuche que mantiene las dimensiones y el diseño del incluido en los Estrella y imagino en otros modelos de la marca. Luego hablaremos más en detalle de cada accesorio, pero a nivel general adelanto que esto seguramente sea lo más negativo de este producto, ya que por este precio se agradecería un cable de mejor calidad o incluso uno modular, al igual que ofrecer la opción de 4,4 mm o ear tips de mayor calidad reconocidas como SpinFit, Tangzu entre otras. Seagate ha sido bastante continuista en cuanto a diseño y materiales, y es que apenas vemos cambios más allá de la placa frontal respecto a los Estrella. Contamos con la misma resina en este caso, de color negro, y con un porcentaje translúcido mucho más bajo, siendo casi imposible ver su interior. Con la linterna del smartphone he logrado ver un poco el driver dinámico, por la parte superior, pero poco más. Las salidas de aire las tenemos también arriba, con la diferencia de que en los Odyssey no van pintadas de azul y rojo para distinguir un lado de otro, algo que me gustó en los Estrella y esperaba que fuera un sello de la marca, pero parece que ha sido algo excepcional. Como punto positivo para el Odyssey, y desde luego en esto se merienda a los Estrella, es que no tenemos flexión de driver al introducirlos en las orejas, algo que a nivel de diseño no entiendo, ya que son prácticamente iguales, pero por suerte aquí no alteraremos el driver dinámico por la presión generada al entrar dentro del oído. Son, al igual que el resto de modelos de la marca, al menos de los $150 para arriba, unos in-ear bastante cómodos con un diseño sin bordes exagerados, bastante redondeados, que nos permitirán utilizarlos durante bastantes horas sin fatigar. Su configuración de drivers es un crossover de 3 vías que contiene un driver dinámico de 10 mm con diafragma topológico de nanopartículas. Es algo a lo que no presté atención, pero no todos los drivers dinámicos de Seagate son iguales, y eso ya interfiere directamente en el sonido y rendimiento. Lo que nos aseguran con esas características es un aumento de la velocidad y el impacto del bajo manteniendo un buen sustain. Y realmente, pasando por alto lo que veremos luego en las gráficas comparativas, no esperas que los graves suenen tan impactantes con solo un driver dinámico comparado con el doble driver dinámico de la Estrella. Aparte de este driver contamos con 3 Balance Armature, concretamente con 2 Nowells RAF 32873 que se encargan de los medios, que harán destacar las voces o las guitarras acústicas, y por otro lado tenemos un Nowells RAT 33518 que se encargará de las frecuencias agudas, y realmente, sin entrar aún en detalles, esas frecuencias agudas son bastante suaves pero detalladas, evitando volverse metálicas o artificiales. Volviendo a sus complementos, pero ahora de manera un poco más detallada y comenzando por el cable, no puedo decir mucho sobre él, ya que en mi caso siempre utilizo cables de 4,4 mm. Este cable lo dejaría para utilizar en dispositivos donde no sea posible otra conexión o no tengas ningún adaptador, o simplemente para llevártelo sin miedo a que les pase algo. Si pasamos como en mi caso al de 4,4 mm, mejoraremos la amplificación y la separación de sonidos y sacaremos mayor provecho a los IEM. Las ear tips o almohadillas son, como suele pasar la mayoría de veces, cumplidoras, pero al final lo suyo es probar marcas y tamaños probando lo que nos ofrece cada una. En mi caso he probado con las Tangzu Tansankai Regular y con las Sedna Earfit, y ambas mejoran sustancialmente la claridad del sonido en general para todas las frecuencias, sobre todo las más agudas. El estuche, como ya comenté antes, es igual que el que viene en otros modelos de la marca y permite guardar el cable y los in-ear sin problema, sobrando espacio incluso para otros complementos. De los accesorios que se incluyen es el único que no cambiaría por algo mejor, pero no es algo que me preocupe como sí el cable o ear tips. Y ahora sí que llegó el momento de hablar de cómo suenan estos Odyssey.
Como he hecho en otras ocasiones, me he querido nutrir de otras opiniones para contrastar con la mía propia. Es algo que seguramente mucha gente niegue o no quiera recalcar, pero creo que al final esto suma y no resta, ya que te hace ver que no percibes las cosas igual que otras personas, al igual que también te das cuenta de que coincides en algunos aspectos y que por lo tanto entiendes lo que está ocurriendo dentro de estos dispositivos. Y es que algo que me ha llamado la atención en algunos usuarios que hablan de ellos es que afirman que tenemos una firma sonora en forma de U, y mi percepción no ha sido así. Al tener un perfil de sonido neutral pero con algo de refuerzo en subgraves, siento que siguen teniendo una firma en V como pasaba en los Estrella, pero en este caso más suavizada en los Odyssey, buscando un equilibrio entre emoción y naturalidad. Algo que los Estrella era más brusco, cosa que los hace más emocionantes a la hora de escuchar música, pero teniendo algo menos de coherencia en el tono y afinación. O dicho de otra forma, mientras que los Estrella al tener mayor contraste de frecuencias tendremos una escucha más detallada y analítica, en los Odyssey encontramos una mayor conexión con los medios desde graves y agudos, permitiendo esa suavidad extra entre las frecuencias, volviéndolos algo menos divertidos, pero con un uso más versátil y para nada aburridos, sobre todo si aumentamos su volumen, que es donde graves y agudos escalan de una manera bastante asombrosa, ya que sentiremos más ese punch de los subgraves y esos detalles más aireados en las canciones sin que se vuelvan demasiado fatigantes, como puede llegar a pasar en modelos ya vistos aquí, los cuales no son los más recomendados para escuchar a volúmenes elevados, como ocurre por ejemplo en los Apple Performer 5+2, que a un volumen medio se comportaban muy bien, pero no escalaban tan bien al subir su volumen, cosa que estos Odyssey defienden con orgullo y nos permiten a los que nos gusta llevar su música a todo volumen disfrutarla sin que nos duela los tímpanos al acabar la primera o segunda canción. Si he de remarcar algún punto negativo a nivel sonoro en estos Odyssey es en los medios graves. No es algo que sea realmente molesto ni que afecte en el 100% de las canciones que escuches, pero sí que puedes llegar a apreciar algo de interferencia o ruido en los medios graves en aquellas canciones que tengan mezclas muy densas o sobrecargadas, al no tener un driver dinámico dedicado a los medios graves como los Estrella, sino que tenemos un único driver dinámico que se encarga de subgraves y graves medios a la vez. Si no vas a escuchar metal o música orquestal llena de instrumentos, eso no será un problema. Si no, es posible que en esas canciones no tengas la claridad que esperas, pero aun siendo esto un problema, ya te digo que para nada desmerece el resto de bondades que tiene este modelo. Sinceramente creo que tras probar los Super Mix 4 o los Performer 7, siendo los primeros más baratos y los segundos más caros que los Odyssey, pondría a los Odyssey como la primera opción a considerar por un precio que ronda los $200, incluso menos según el día. Partiendo de que tenemos en su interior drivers de mejor calidad con marcas reconocidas, una afinación que se maneja con más soltura en todos los géneros musicales, permitiéndonos llevar la música a un nivel sonoro más elevado sin volverse molestos a la larga, creo que Seagate se reservó uno de sus mejores modelos para despedir el año pasado y miedo me da con qué modelo empezará este 2025. En la descripción tienes los enlaces de compra de este producto. Y gracias una vez más por pasar tiempo en este vídeo y espero que en vídeos pasados y futuros de mi canal, al cual puedes suscribirte con un simple clic y me darás tu apoyo incondicional y verás qué más tengo preparado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.